El tema motivo de la presente ponencia es sobre manifestaciones oculares del lupus eritematoso sistémico. Soy la doctora Carmen Arenas Neira, médico residente del tercer año en la especialidad de oftalmología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los objetivos que vamos a cumplir con el desarrollo de la presente ponencia son, en primer lugar, definir el lupus eritematoso sistémico y ocular, presentar algunos datos epidemiológicos, vamos a explicar aspectos relacionados a la patogénesis del lupus, señalar los criterios diagnósticos dando énfasis a las manifestaciones oculares, conocer qué exámenes auxiliares van a apoyar el diagnóstico, señalar las alternativas de tratamiento y finalmente conocer el propósito de la enfermedad desde el punto de vista funcional y expectativa de vida del paciente. Empezamos entonces definiendo qué es el lupus eritematoso sistémico. Es pues una enfermedad inflamatoria, crónica y autoinmune caracterizada por el depósito de anticuerpos en los diferentes tejidos. Vamos a activar el puntero. Listo. Y la palabra lupus deriva del latín lobo, debido a que las lesiones del lupus en alas de mariposa a nivel facial se comparan con el pelaje o la distribución del pelaje del lobo. En cuanto a las manifestaciones del lupus, tenemos lesiones clínicas primarias como la artritis, la glomerulonefritis, la dermatitis, otras alteraciones a nivel hematológico y neurológico, y tenemos también manifestaciones oculares. ¿Por qué son importantes las manifestaciones oculares? Porque pueden preceder a la presentación de las manifestaciones sistémicas, de tal modo que al conocerlas podemos prevenir la ceguera y también se puede realizar un tratamiento precoz que va a estar en relación a mejorar la expectativa de vida del paciente. Algunos datos epidemiológicos en cuanto a la prevalencia a nivel mundial es de 40 a 50 por 100.000 habitantes, más frecuente en la raza negra comparado con la raza blanca, en relación de 3 a 1. El lupus tiene una alta frecuencia en las mujeres en edad reproductiva. Así, por ejemplo, antes de la pubertad, la relación mujer-varón es de 3 a 1. En la edad reproductiva es hasta de 10 a 1 y en la posmenopausia de 3 a 1. La edad promedio de presentación es entre los 15 y 45 años, pero puede presentarse también en los extremos de la vida, es decir, en la niñez y también en los adultos mayores. En relación a la patogénesis del lupus, intervienen factores ambientales, factores genéticos y factores inmunológicos. Dentro de los factores ambientales tenemos la participación de virus, como el virus del Epstein-Barr, la radiación ultravioleta, tabaco, medicamentos, estrógenos. Dentro de los factores genéticos, el antígeno de histocompatibilidad, DR2 y DR3, interviene en lo que es el crecimiento y diferenciación de las células B autorreactivas, las cuales producen los anticuerpos para artritis y nefritis lúpica. Dentro de los factores inmunológicos, en el lupus se va a producir una hipersensibilidad del tipo 3 con formación de inmunocomplejos. Hay una pérdida de lo que es la capacidad de reconocimiento con formación de autoanticuerpos antinucleares. Ampliando un poquito más sobre la inmunología en el lupus eritematoso sistémico, tenemos que normalmente las células muertas apoptóticas van a ser fagocitadas por los macrófagos y esto se produce sin la liberación de mediadores inflamatorios. ¿Qué ocurre en el lupus eritematoso? Las células muertas van a sufrir más bien un proceso de necrosis, no van a ser fagocitadas por los macrófagos y van a enviar señales proinflamatorias. Se produce la liberación de su contenido genético, es decir, de los ácidos nucleicos, que van a ser reconocidos como autoantígenos
y por lo tanto se va a dar la formación de los anticuerpos antinucleares. Dentro de los anticuerpos antinucleares en el lupus eritematoso tenemos diferentes tipos. Tenemos el anticuerpo DNA de doble cadena, que es el más frecuente en su presentación en un 70% y tiene una distribución nuclear periférica. Tenemos los anticuerpos no histonas, cuyo patrón es heterogéneo, moteado, y aquí tenemos a los anti-Smith, que se presentan en un 30% en lupus, y tenemos a los anti-Ro, que se presentan en el lupus neonatal y en el lupus del adulto mayor. Finalmente tenemos los anticuerpos antihistonas, que tienen un patrón homogéneo y que es propio del lupus asociado a fármacos, principalmente hidralazina, isoniazida, fenitoína, entre otros fármacos. La Asociación Americana de Reumatología nos da 11 criterios para poder diagnosticar el lupus, de los cuales tienen que cumplirse al menos 4 para poder hacer el diagnóstico. Entre ellos tenemos alteraciones a nivel de la piel, fotosensibilidad, úlceras orales, alteraciones a nivel articular, serositis, alteraciones renales, neurológicas, hematológicas y la presencia de anticuerpos antinucleares. En el año 2012 se dan nuevos criterios de clasificación. En este caso son 17 criterios. Esta clasificación permite hacer un diagnóstico de una manera más precoz, ya que es más sensible. Los nuevos criterios incluidos dentro de los clínicos es la alopecia no cicatrizal y dentro de los criterios inmunológicos se incluye a la hipocomplementemia y la prueba de COMS directa. 4 de estos 17 criterios van a hacer el diagnóstico, pero si hay una nefritis diagnosticada por biopsia sumado a anticuerpos antinucleares positivos, el diagnóstico ya estaría hecho. Aquí presentamos algunas fotos de las manifestaciones no oculares del lupus. En primer lugar, lo que es las manifestaciones dermatológicas, en la fase aguda, el rash en alas de mariposa, y en la fase crónica, el lupus eritematoso discoide. Las alteraciones a nivel de piel se presentan aproximadamente en un 85%. Luego tenemos las manifestaciones a nivel articular, que es una poliartritis migratoria. En este caso vemos en la foto una artropatía de Charcot caracterizada por una desviación cubital por alteración a nivel de la articulación metacarpofalágica, con la característica de ser reversible, a diferencia de la artritis reumatoide. Reversible debido a que no se produce anquilosis. Las alteraciones articulares en lupus también se presentan alrededor del 85%. Luego tenemos las manifestaciones a nivel renal, que se presentan en un 50-75% y son la principal causa de mortalidad por lupus. Las manifestaciones a nivel cardíaco puede darse la pericarditis, la miocarditis, la endocarditis. Es un signo clásico la endocarditis de Lipman-Sachs con depósito de vegetaciones a nivel de las cuerdas tendíneas de la válvula mitral. Finalmente tenemos las manifestaciones a nivel pulmonar, pueden presentarse serositis, tipo pleuritis o neumonitis y se presenta en un 10%. Y llegamos a lo que es las manifestaciones oculares en el lupus eritematoso sistémico. El lupus produce manifestaciones variadas a nivel ocular, tanto a nivel del segmento anterior como del segmento posterior. En el segmento anterior se afectan diversas estructuras. Por ejemplo, a nivel de los párpados se puede presentar el lupus eritematoso discoide, caracterizado por lesiones eritematosas descamativas. Puede haber también a nivel de la córnea queratitis periféricas, queratoconjuntivitis seca, síndrome de Sjögren. A nivel escleral, escleritis, puede haber epiescleritis, uveitis, entre otras. Y a nivel del segmento posterior, las manifestaciones también son variadas, por eso que las vamos a dividir en lesiones por vasoclusión, a nivel microvascular, a nivel arterial, a nivel venoso, lesiones por vasodisrupción, que pueden ser hemorragias, secuelas isquémicas, secuelas hipertensivas, las coroidopatías y las alteraciones neurooftálmicas. Empezamos desarrollando lo que es
las lesiones por vasoclusión, empezando por las oclusiones a nivel de la microvasculatura, produciendo las lesiones más características en el lupus, que son los exudados blanquecinos, debido a la obstrucción de las arteriolas por células inflamatorias y cuya localización es principalmente a nivel perimacular y peripapilar. Tenemos también la oclusión arterial, aunque es rara, pero puede presentarse con el típico blanqueamiento retinal y la mancha roja foveal. También puede presentarse obstrucción a nivel venoso, que es muy rara porque generalmente el lupus no afecta a las venas, pero puede presentarse como una consecuencia de la obstrucción arterial y con el consiguiente éstasis venoso. Las lesiones por vasodilución tenemos las hemorragias, que son signo de mal pronóstico asociadas con mortalidad. Nuevamente aquí por angiofluoresceínografía tenemos las hemorragias y con vasculitis difusas. Y aquí en OCT tenemos una hemorragia foveal con edema quístico macular. Lesiones por vasodisrupción, tenemos secuelas isquémicas, presencia de neovascularización, a pesar de que este paciente ya había recibido láser, y tenemos secuelas hipertensivas. Como el lupus eritematoso produce hipertensión arterial, entonces podemos encontrar todas las lesiones propias de una retinopatía hipertensiva. En este caso tenemos el edema de papila, con la presencia de exudados lipídicos peripapilares y hemorragias peripapilares en llama. La coroidopatía por lupus también se puede presentar. Vemos un área blanquecina, en la cual se puede confirmar que proviene de coroides o a través de la angiofluoresceína. Compromiso neurológico puede darse a varios niveles, desde el nervio óptico hasta la corteza. Las manifestaciones son variadas, como neuritis óptica, neuritis retrovulvar, neuropatía óptica isquémica, compromiso del tracto retroquiasmático o infartos a nivel del lóbulo occipital. Aquí en las imágenes vemos la presencia de edema de papila con hemorragias, que a la semana las hemorragias ya van disminuyendo, al mes casi desaparecen las hemorragias, pero persiste el edema de papila. Y acá vasculitis retinal con edema de disco. Dentro de los exámenes auxiliares que van a apoyar el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico, tenemos los marcadores inflamatorios como la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, que son reactantes de fase aguda, el sedimento urinario, donde vamos a encontrar proteinuria y presencia de cilindros, hemograma completo, donde va a haber anemia, leucopenia, trombocitopenia, presencia de anticuerpos, antinucleares, antifosfolipídicos, el dosaje de complemento, las imágenes también son de utilidad, de tórax, ecocardiografía, ecografía renal, biopsia principalmente renal, pero también biopsia de líquido pleural, de función lumbar, etc. Y a nivel ocular la angiografía para el diagnóstico de vasculitis oclusiva retinal. En cuanto al tratamiento, al ser una enfermedad sistémica, el tratamiento va a ser multidisciplinario y es escalonado. Se puede indicar antiinflamatorios no esteroides, corticoides, tanto tópicos como sistémicos, solos o asociados a inmunomoduladores, antipalúdicos, de los cuales el que tiene menor toxicidad va a ser la hidroxicloroquina, inmunomoduladores, aquí tenemos a los antimetabolitos, a los agentes citotóxicos, inhibidores de la calcineurina, modificadores de la respuesta biológica. Y para el lupus ocular se ha visto que los que tienen mayor eficacia son el mofetil micofenolato y el tacrolimus. También tenemos plasmaféresis para remoción de plasma de los anticuerpos causantes de la enfermedad, la fotocoagulación con láser cuando tenemos áreas amplias de isquemia y la vitrectomía cuando ya hay complicaciones como desprendimiento o de retina o hemovitrio. Finalmente, en cuanto al pronóstico, este está relacionado con la presencia de factores de riesgo, principalmente el compromiso renal, nefritis, hipertensión arterial, la anemia, la asociación con síndrome antifosfolipídico, el inicio de edad joven y el sexo masculino.
En cuanto al pronóstico visual, se menciona un porcentaje de 0.9%, casi un 1% de pérdida visual, y nos indica la actividad de la enfermedad, nos va a indicar compromiso del sistema nervioso central y esto se relaciona con mayor mortalidad. La mortalidad a corto plazo es debido a infecciones y a complicaciones renales, así como también complicaciones neurológicas. Y la mortalidad a largo plazo es debido a las complicaciones cardiovasculares. Para terminar y a manera de conclusiones, les señalo algunos puntos importantes. En primer lugar, que el lupus eritematoso es una enfermedad crónica, autoinmune y con compromiso sistémico. En segundo lugar, las manifestaciones oculares van a comprometer tanto estructuras del segmento anterior como del segmento posterior. Tercero, la lesión característica a nivel ocular es a nivel de la retina y es la vasculitis retinal oclusiva. Y finalmente, y algo muy importante, es que las manifestaciones oculares pueden presentarse antes que las manifestaciones sistémicas. De allí la importancia de una detección precoz de las manifestaciones oculares para prevenir la ceguera por un lado y por otro lado para el inicio oportuno de tratamiento sistémico que mejore la expectativa de vida del paciente. Gracias.